Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en Takinagawa, una zona del distrito de Kita, en Tokio. A primera vista, bueno, podría parecer un barrio residencial más, ¿verdad? Pero es que tenemos aquí una mezcla muy interesante de fuentes, historias locales, guías más modernas, registros históricos que van hasta la era Edo, incluso más atrás. Así que la idea hoy es desenterrar esas historias, esos tesoros escondidos que nos cuentan qué es realmente Takinagawa. Exacto. Tenemos fuentes que hablan de un pasado como fortaleza medieval, imagínate, luego su fama en el periodo Edo por los paisajes, una transformación industrial brutal en Meiji y Taisho, y hasta un papel curioso como zona de refugio después del gran terremoto de Kanto. O sea, hay una profundidad histórica aquí que, la verdad, sorprende bastante. Entendido. Un pasado denso bajo una superficie que hoy parece tranquila. Vale, pues ¿por dónde empezamos a tirar del hilo? Pues yo creo que lo mejor es ir al origen, al propio nombre, Taki no Gawa. Significa literalmente río de la cascada. Es una alusión a los antiguos rápidos que tenía el río Shakuji, que justo en este tramo se conocía como Otonashigawa. Ah, Río de la Cascada, qué curioso. Y es un nombre antiguo. Muy antiguo. Ya aparece en crónicas del periodo Kamakura, fíjate, como el Genpei Jousuiki. Estamos hablando de un texto clásico sobre las guerras entre los clanes Taira y Minamoto allá por el siglo XII. O sea que el nombre ya nos pinta un paisaje que no es el de ahora. ¿Y sabemos quién vivía por allí antes, incluso antes de ese nombre? Sí, sí, la presencia humana es antiquísima. Hay evidencias de asentamientos prehistóricos, de los periodos Jomon y Yayoi, que se han encontrado en la zona de Nishigahara. Luego, más adelante, en la época Heian, entre los siglos VIII y XII más o menos, la zona era conocida como Hiratsuta-go, y fue el centro de poder del clan Toshima. Tenían aquí su castillo principal, el castillo de Hiratsuka. Vaya. Y hay leyendas, claro, que conectan el lugar con guerreros famosos como Minamoto no Yoshie y también con el santuario Hiratsuka. De hecho, el Genpei Yosuiki, que mencionaba antes, llega a decir que Minamoto no Yoritomo, el que luego fundaría el shogunato de Kamakura, acampó cerca de un Matsuashi, un puente del pino, en Takinagawa en 1180. Estaba en plena campaña militar. Resulta llamativo, ¿eh? Como un área que hoy vemos tan residencial fue escenario de cosas importantes, con personajes clave de la historia japonesa. Vale, saltamos en el tiempo. ¿Qué pasa en la era Edo, entre los siglos XVII y XIX? ¿Sigue siendo importante o cambia? Pues en Edo, Takinagawa se vuelve fundamentalmente rural, campos de cultivo, pequeñas aldeas. Muy tranquilo. Pero ganó fama por otra cosa, por su cercanía al monte Asukayama. Ah, Sukayama sí me suena. Claro, porque el shogun Tokugawa Yoshimune, pero era quien gobernaba Japón, lo promovió como uno de los primeros parques públicos de Edo, famosísimo por sus cerezos en flor. Y el propio río Otonashigawa, el Takinagawa, también se hizo famoso, pero por sus colores de otoño. Es una belleza que quedó inmortalizada, como no, por Hiroshige, en su grabado Oji Takinagawa, de la serie 100 famosas vistas de Edo. Ah, claro, esa estampa. La del río con los arces rojos es muy conocida. Me pregunto si hoy queda algo de esa atmósfera, de ese paisaje. Algo tangible. Algo queda, sí. Por ejemplo, el templo Kongoji se le conoce más como Momi-jidera, que significa templo de los arces, precisamente por esa fama otoñal. Ajá. Y lo curioso es que la tradición del templo también nos lleva atrás, a Minamoto no Yoritomo. Dicen que rezó en una cueva dedicada a la diosa Benzaiten que hay en sus terrenos, en aquella campaña de 1180. Vaya conexión. Sí, aunque bueno, el bullicio de la época Edo, las casas de té, los restaurantes famosos como el Evia, esa estaba más concentrado un poco más allá, hacia Oji. Pero nos da una idea del atractivo que tenía el río para la gente de Edo. ¿De acuerdo? De ese retiro paisajístico saltamos a la modernización, la era Meiji, finales del XIX, principios del XX. Aquí imagino que la transformación fue brutal. Es aquí donde la historia de Takinagawa da un giro de 180 grados. Totalmente. Aquí cambia todo. La restauración Meiji impulsa la industrialización a tope en Japón, y Takinagawa se convierte en un polo industrial importante. Se instalan fábricas militares grandes como el arsenal del ejército de Tokio, y también una industria clave, la de ladrillos refractarios, con la planta Takinagawa Taika Renga.
Seguramente aprovechaban la fuerza del río. Claro. Todo esto atrajo a muchísima gente, claro. Y encima hubo un evento que lo aceleró todo todavía más. El gran terremoto de Kanto de 1923. Uf, el gran terremoto. Como esta zona sufrió menos daños que el centro de Tokio, recibió una oleada enorme de desplazados. Y claro, el paisaje rural desapareció a toda velocidad. Todo eran fábricas y casas. Con tanta industria pesada, tanto crecimiento de golpe, uno pensaría que ya no quedaría nada del pasado más tranquilo, ni siquiera de esa era industrial. ¿Las fuentes confirman eso o hay sorpresas? ¿Podemos encontrar hoy tesoros escondidos de esa época? Definitivamente hay sorpresas. Y a menudo están reconvertidas de formas muy curiosas. Por ejemplo, hubo una línea de tren militar, la línea Akabane, que iba hasta la fábrica de ladrillos. Ah, mira. Ya no funciona, lógicamente, pero su antiguo trazado ahora es un sendero verde, muy agradable para pasear o ir en bici. Un resto industrial convertido en espacio natural. Ahí tienes un primer tesoro escondido. Qué buena idea de reutilización. Sí. Y otro caso interesante es el de la hilandería Oji Spinning. Era una fábrica textil enorme de la época. La factoría como tal ya no está, pero su legado técnico, su saber hacer, no se perdió. Se dispersó en un montón de pequeñas fábricas de barrio, las Machikova. Son talleres familiares muy especializados, muchos en metalurgia de precisión, componentes muy técnicos. ¿Y siguen existiendo? Sí, todavía hoy forman parte del tejido industrial de la zona. Son vitales para cierta industria japonesa. Algunas incluso colaboran con diseñadores modernos. Representan como el ADN manufacturero de Takinagawa, un segundo tesoro más difuso, pero muy real. Es increíble cómo ese conocimiento industrial se quedó ahí, integrado en el barrio. ¿Alguna otra historia curiosa de esa época de cambios tan fuertes? Hay una bastante peculiar y dulce, literalmente, la de la miel. Resulta que en 1911, en plena era Meiji, se estableció aquí el primer apiario moderno de Japón, el Yokuhoen. Un apiario moderno. Sí, estaba cerca de la antigua villa imperial Toshimagoten, en Asukayama, y aprovechaba las flores de la zona. Y hacían una miel tan buena, que llegó a suministrarse a la casa imperial. No me digas. Sí, se la llamaba Goyomitsu, la miel imperial. El apiario original ya no existe, pero fíjate, la apicultura urbana sigue presente en el distrito de Kita. Es una conexión singular con ese pasado. Un tercer tesoro con sabor a historia. Desde luego. Muy curioso. Y no podemos olvidar el laboratorio de fermentación, el Yodo Shikenyo. Se fundó en 1904 sobre los terrenos de una antigua hilandería. Fue un centro pionero en investigación alimentaria, sobre todo para bebidas fermentadas como el sake o la salsa de soja. Aunque gran parte de sus funciones se trasladaron, el parque original y su edificio principal, que es impresionante, de ladrillo rojo, siguen allí. Y se puede ver. Sí, y el edificio está declarado bien de interés cultural tangible por el país. Un reconocimiento a su valor histórico y arquitectónico. Testimonio de esa faceta de innovación industrial. Nuestra cuarta joya. Y bueno, la era Taisho, que vino después, a principios del siglo XX, también dejó su marca, sobre todo en cultura y educación. Takinagawa empezó a ser conocida como Gakuenchi. Gakuenchi. ¿Qué significa eso? Algo así como zona de escuelas o ciudad jardín educativa. Se fundó aquí en 1921 una escuela muy innovadora para la época, la Jiyu Gakuen, la Escuela de la Libertad, por los educadores Moto y Yoshikazu Hani. Jiyu Gakuen. Suena interesante. ¿Tiene algo especial además de la pedagogía? Muchísimo. El edificio original de su escuela primaria, el Myonichi-kan, la Casa del Mañana, fue diseñado nada menos que por Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, en Takinagawa. Bueno, técnicamente está justo en el límite con el distrito vecino de Toshima, pero su historia está ligada a Takinagawa. Lo diseñó junto a su discípulo japonés Arata Endo. Es una joya de la arquitectura modernista. Increíble. Y está catalogado como bien de interés cultural importante de Japón, una categoría de protección muy alta. Se puede visitar. Sin duda nuestra quinta joya escondida. Y además, las escuelas Eigakuen, también de principios del siglo XX, siguen ahí, reforzando ese carácter de Gakuenchi. Oye, antes mencionabas la fábrica de ladrillos, las hilanderías. ¿Hay alguna conexión entre esta efervescencia educativa y cultural de la era Taisho y alguna industria local concreta? Había una fuente que mencionaba una fábrica de tiza blanca. ¿Podría ser que la industria local estuviera apoyando, de alguna forma, las artes y la educación? Pues es una conexión bastante lógica, sí. Existió en Takinagawa la fábrica Tokyo Onkyo Sound,
y producían tiza blanca de alta calidad, hakua. Este material era fundamental, claro, para las escuelas, pero también como pigmento base en pinturas, lápices de colores, y sorprendentemente también se usaba en la fabricación de los discos de gramófono de la época. Anda. O sea que estaban produciendo materiales básicos para la educación y la cultura del momento, literalmente. Exacto. Así que sí, Taki no Gawa estaba alimentando esa cultura desde sus fábricas. Y es interesante ver que hoy, en zonas donde pudo estar esa fábrica, encontramos talleres de artesanía, pequeñas galerías, como si ese espíritu creativo siguiera por allí. Vale, hemos recorrido ya unas cuantas capas históricas. Pongamos los pies en el presente. Si alguien quisiera experimentar estas historias hoy, ¿cómo podría hacerlo? Una de las fuentes sugería una ruta a pie. Correcto. Podemos trazar un itinerario, ¿no? Ya sea imaginario o para quien se anime a ir. Podríamos empezar cerca de la estación de Oji. Allí está el parque Otonashi Shinsui. ¿Qué tiene de especial? Es un oasis urbano muy bonito, creado durante las obras para controlar las inundaciones del río Shakuji, o sea, el Otonashigawa. Es un ejemplo genial de cómo integrar infraestructura moderna con espacios verdes. Y además reconecta con la historia del río como lugar de paseo en la época Edo. De hecho, lo han reconocido como uno de los 1000 mejores parques urbanos de Japón. Suena a un punto de partida excelente. ¿Y si seguimos al río desde ahí? Pues nos vamos encontrando con cosas muy chulas, como el puente colgante verde, el Midori no Tsuribashi, que es una pasarela peatonal, y también las zonas verdes que han plantado en las orillas, con cerezos y arces. Otonashi Sakura Ryokuchi y Momiji Ryokuchi remiten directamente a esa historia paisajística de Edo. Claro, los cerezos de Asukayama y los arces del río. Exacto. Son sitios geniales para pasear y, curiosamente, se pueden ver aves que no esperarías encontrar en plena ciudad. Imagino que ese paseo nos lleva de vuelta al Kongoji, el templo de los arces. Efectivamente, es una parada casi obligatoria, yo diría. No solo por disfrutar de su belleza, sobre todo en otoño, claro, sino para recordar todas sus capas, la leyenda de Yoritomo, la cueva de Benzaiten y, por supuesto, la imagen que nos dejó Hiroshige. Bien, ¿alguna otra sorpresa, mayúscula, en este recorrido? Pues sí, y esta es bastante inesperada, la verdad. Un poco más allá está el templo Yuktokuji. Y lo interesante no es solo el templo en sí, es que en su cementerio anexo está la tumba de Kondo Isami. Espera. Kondo Isami, el líder del Shinsengumi. ¿Aquí? Pero si eso rompe totalmente la imagen de barrio tranquilo. Totalmente inesperado, ¿verdad? El Shinsengumi, para quien no lo sepa, era como una fuerza policial especial leal al shogunato en los años finales del periodo Edo, el Bakumatsu, muy famosos y controvertidos. Encontrar la tumba de su comandante aquí es una sorpresa histórica de primer orden, nuestra sexta joya escondida, especialmente para los aficionados a esa época. Demuestra que la historia de Tokio deja huellas en los sitios más insospechados. Desde luego. Qué fuerte. Vale, y para captar el pulso más cotidiano, más actual del barrio, ¿algún sitio que refleje la vida diaria? Para eso yo creo que lo ideal es darse una vuelta por la calle comercial Takinagawa y Chibadori Shotengai. Mantiene ese ambiente de Shotengai japonés de toda la vida. Ah, las calles comerciales cubiertas o semicubiertas, ¿no? Exacto. Con tiendas familiares de las que han resistido el paso del tiempo y a las grandes cadenas. Es un contrapunto a la modernidad de Tokio y te permite sentir la vida de barrio auténtica. Sería nuestra séptima joya, un trozo de vida local. Y no hay que olvidar el tranvía Toden Arakawa. Es la única línea de tranvía que gestiona la prefectura que queda en Tokio. Cruza parte de Takinagawa. El tranvía, sí, le da un toque muy especial. Mucho. Su traqueteo añade un aire nostálgico, encantador. Viajar en él es casi una experiencia en sí misma. La verdad es que hemos hecho un viaje bastante completo, desde la prehistoria hasta hoy en Takinagawa. Fortaleza medieval, paraje famoso en Edo, centro industrial clave, foco educativo con arquitectos de fama mundial y ahora, pues sí, un barrio mayoritariamente residencial, pero que como hemos visto está cargadísimo de historias y de rincones por descubrir. Exacto. Yo creo que este análisis demuestra muy bien que incluso los lugares que parecen más comunes, más ordinarios, pueden tener una riqueza histórica y cultural enorme. Solo hay que aplicar un poco la curiosidad y saber dónde mirar. Hemos encontrado desde miel imperial y arquitectura de Frank Lloyd Wright hasta la tumba del líder del Shinsengumi. Vamos que Takinagawa es un pequeño microcosmos de todas las capas que tiene la historia de Tokio.
Entonces, ¿cuál es la reflexión final que nos llevamos? Quizá nos deja pensando cuántos otros barrios, en Tokio o en cualquier otra ciudad del mundo, ocultan historias igual de sorprendentes bajo esa fachada cotidiana. Historias que simplemente están esperando a que alguien mire con un poquito más de atención para salir a la luz. Con esa pregunta en el aire lo dejamos por hoy. Hasta la próxima exploración.